Y ya estamos con Eduardo Katz, director de Salud Mental de ACE. Gracias por acompañarnos, un gusto enorme recibirlo acá en el programa. El gusto es mío, muchas gracias. Bueno, un profesional con más de 40 años de experiencia en la materia. Entonces la primera pregunta va a ir por ese lado. ¿Cómo ha evolucionado la problemática de la salud mental, al menos en lo que tiene que ver con su experiencia en este tiempo? Bueno, en estas últimas 4 décadas la salud mental ha evolucionado bastante mal, es decir, se ha incrementado exponencialmente los problemas de salud mental, pero no solamente ha aumentado el número de casos, sino que ha disminuido la edad de inicio, lo cual es un tema realmente preocupante, porque uno de los capitales más importantes que tiene una sociedad son nuestros jóvenes. Y fíjense que hoy vemos algo que antes no lo veíamos. Antes veíamos depresiones en gente de un rango de los 40, 45 años de edad, y hoy lo estamos viendo en chicos de 9 años, 10 años, 11 años. Es decir, algo que realmente nos preocupa y nos ocupa muchísimo, ¿Eso ¿no? está vinculado con el abuso de la tecnología? Bueno, yo sinceramente no diría que esté vinculado con el abuso de la tecnología, con el uso de la tecnología o el abuso. Yo creo que esto tiene que ver con la baja tolerancia a las frustraciones que se vive en esta sociedad. Esta es una sociedad que se ha convertido por la gran multiplicidad de oferta de bienes y servicios, no solamente para adultos, sino para niños también, para adolescentes, etcétera, etcétera, y la dificultad muchas veces de acceder a ellos y la inmediatez entre el deseo del objeto y el querer tenerlo, esa inmediatez que genera la intolerancia, y esa intolerancia genera la frustración genera la ansiedad, y la ansiedad genera algo así como, si se sigue dando y se sigue pronunciando, un trastorno por ansiedad, hoy conocidos también como crisis de pánico, y bueno, es la puerta de entrada a las depresiones leves, moderadas, graves, gravísimas. Y bueno, después tenemos otro tema que es fundamental, que es básico y que no debemos olvidarnos, es la baja o nula percepción de riesgo que existe en nuestra juventud para el uso de sustancias psicoactivas, de drogas. Claro. Comenzando por el alcohol también, ¿no? Que es una de las que más se consume también, ¿o no? Sí, claro, no, el alcohol está incluida. Ah, claro. Digo, a ver, hoy por hoy nosotros estamos viendo chicos que tienen de pronto 11, 12, 13, 14 años con comas alcohólicos, Claro. lo cual es gravísimo. Es gravísimo. Eso no se daba, digamos, de pronto en generaciones de los años 70, de repente alguien que tomara alcohol tenía de repente 17, 18 años y de repente probaba el alcohol, pero jamás hubiera probado de pronto marihuana u otro tipo de sustancias, Claro. porque no existían en el país o porque no tenían acceso, y aparte porque había percepción de riesgo que hoy no la hay. Hoy estamos en un contexto bien particular, ya que bueno, desde el gobierno se ha dicho que se le va a poner prioridad al tema de salud mental, también al tema de las adicciones. Está estudio para la rendición de cuentas por parte del Parlamento. Bueno, se habla de 20 millones de dólares destinados a la salud mental. Es verdad. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Bueno, en primer lugar, creo que hay que destacar algunos temas que son bien importantes, ¿no? En estas últimas décadas, el tema de la salud mental no tenía visibilidad. Es decir, no estaba dentro del radar político. Claro. Es decir, que uno veía cómo esto se iba incrementando, uno podía golpear puertas de distintos ministros que han ido sucediéndose y demás, pero no era un tema que fuera de relevancia, o sea, era de relevancia social, y ni que hablar sanitaria, pero no era de relevancia para los actores políticos. Hoy, en un hecho histórico, nunca visto, por lo menos en los 40 años que yo estoy en esto, digo, no sé antes, entra en el radar político y el presidente de la República hace foco en los trastornos de salud mental y las adicciones, y así lo dice concretamente, y no solamente hace foco, sino que destina una cifra muy importante que abre una oportunidad, una ventana de oportunidad histórica, como para poder trabajar en los siguientes organismos, porque los 20 millones de dólares no son para ACE. Yo represento a la Dirección de Salud Mental de ACE, pero no solamente para nosotros, para ACE, sino que es ACE, Ministerio de Salud Pública, la Junta Nacional de Drogas y el MIDES. Bueno,
Este es un mensaje que envía el Poder Ejecutivo al Parlamento, pero el Parlamento tiene 45 días por Cámara, es decir, 90, para poder redistribuir, cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué resolvimos nosotros? Si a aquel le van 3, le van 4, le van 5, le van 7, armar una canasta de estos 20 millones de dólares y trabajar estos organismos todos en conjunto, en forma articulada. Si no tenemos una sinergia interinstitucional, esto no funciona, porque la salud mental es multifactorial. Claro. A ver, ¿cómo imaginarnos salud mental sin que haya una alimentación adecuada, sin que haya una vivienda digna, sin que haya un ámbito social? Cuando yo estudié medicina, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, aunque parezca broma, decía que definía la salud como la ausencia de enfermedad. Hoy este concepto cambió radicalmente y se define la salud como el bienestar físico, psíquico, social, algunos le incrementan lo espiritual y hasta económico. Claro. Y eso es fundamental. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social tiene que ver mucho con la gente que está en situación de calle, que también está vinculado con las adicciones, o sea que estamos todos interrelacionados, la Junta Nacional de Drogas con las adicciones. Después, bueno, nosotros, ¿qué somos? ACE es un prestador de salud más. El más importante. No sé si es más importante, el más grande El más porque grande, tiene 1,5 millones de... Por eso le iba a decir, el más importante a nivel de socios, digamos. Claro, ¿no? porque Bien. para el afiliado el más importante es el que lo va a asistir. Pero bueno, en definitiva en dimensiones, sí. En dimensiones sí. Y tiene 1,5 millones de afiliados. Si nosotros nos ponemos a pensar que hay entre, a ver, si contamos las ansiedades y demás, 4 de cada 10 personas tienen un problema de ansiedad, en 1,5 millones empiezan a calcular la cifra, ¿no? Es una cifra tremenda, estamos hablando de 600.000 personas. Más las que no están detectadas o no lo... ¿no? Y más las que no están detectadas. También. Ojo, no todos consultan, ¿eh? Ahí Consultan claro. más las mujeres que los caballeros. Es un tema lamentablemente cultural del machismo que existe en nuestra sociedad, donde el hombre, por ejemplo, si dice o expresa que está triste, que se siente mal y que no tiene fuerza, la correlación entre no tener fuerza y ser hombre hace que el hombre sea menos hombre en este imaginario machista, por ende lo pone en una circunstancia de interdicción social, claro, este analfabetismo emocional que existe de poder decir me siento mal, estoy triste, no tengo ganas de trabajar, no soporto la luz, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, no lo dice. Claro. Por eso es que de cada 10 suicidios, 8 son de hombres y 2 son de damas. Esto también en las generaciones más chicas, también, porque hay una creencia de que en los más chicos se habla más de las emociones, ¿no? Tanto en mujeres como en hombres. En los más chicos no tienen tantos estigmas ni tantos tabú como los más grandes, pero sí tienen un problema, que cuando uno dice se hablan o se habla más, el tema es quién lo escucha. Claro. ¿Hay una familia continente que lo escuche? ¿O vivimos todos apurados corriendo atrás de un auto de alta gama o de un mejor apartamento o de un celular que tenga más prestaciones o la cámara con tantos, en fin, etcétera, etcétera, en cuanto a lo que es los bienes? O de repente un calzado deportivo o tal estándar, o el chico tiene que tener de pronto determinadas condiciones, saber jugar bien al fútbol, ser exitoso, la chica lo mismo, en fin. Y los padres están en otro circuito, ¿no? Digamos, hoy se trabaja, digamos, más cantidad de horas para lograr más objetos materiales. ¿Y dónde queda la crianza de esos niños? ¿Quién los escucha? Y no hablemos de la parte de la educación, porque, a ver, en la época en que yo fui a la escuela, había algo que era muy claro, y era que nuestra primera escuela era nuestra casa. Pero, ojo, que la escuela era nuestra segunda casa. Pero en aquel entonces, tú faltabas al colegio, a la escuela, y la maestra llamaba por teléfono a preguntar qué te pasó, te hacía llegar los deberes. Hoy si es un colegio público no te llama nadie, si es un privado te llaman si te atrasaste en la cuota. Nada más. Por eso es que tú has afirmado en varias oportunidades que el tema de la salud mental no es únicamente sanitario, también debe involucrar a la sociedad. Exactamente. El creer que la salud mental es un tema estrictamente sanitario, en primer lugar es, a ver, no por quitarle responsabilidad al sistema sanitario, ¿no? Vamos a ser bien claros, el sistema sanitario tiene su responsabilidad, pero un psiquiatra no es un ser omnipotente
aunque muchos de ellos se lo crean, no es así. Hay una especie de soberbia en los profesionales de la salud, en algunos y en varios, no solamente la salud mental, ¿no? Hay un refrán que dice que la diferencia entre el médico y Dios es que Dios no se cree médico, ¿no? Porque los médicos muchas veces... Pero realmente como que, él no puede resolver todo. Nosotros no podemos como psiquiatras resolver todo. Precisamos de un equipo multidisciplinario, psiquiatra, asistente social. A veces un asistente social resuelve más que un psiquiatra. Licenciada en enfermería, psicólogos, que tan importantes son, la persona que va a atender el teléfono o que está directamente en el primer lugar donde recibe al paciente, a la persona que pide ayuda, tiene que saber cómo tratarlo. Y también de cómo nos tratamos, eso en cuanto a lo que es lo sanitario, a nivel social. ¿Por qué una persona tiene angustia? Por cómo nos interrelacionamos los humanos con otros congéneres. ¿Y nos relacionamos bien? Yo opino que no. ¿Somos solidarios? Bueno, esto es un tema que nos interpela a todos como sociedad en su conjunto y a cada uno de nosotros. Y todos tenemos que involucrarnos. Porque, por ejemplo, se suicida un jugador de fútbol. Y no por maldad, quizás por ignorancia. ¿Qué hizo la Asociación Uruguaya de Fútbol? 1 minuto de silencio. ¿Eso es involucrarse? Cuando hay de repente gestores de opinión, jugadores de élite, que pueden ir al informativo en lugar de llamarme a mí, va a ser mucho más importante que vaya un jugador de élite, que es un gestor de opinión y que puede hablar sobre el tema y que no necesita ser un profesional de la salud mental, que vaya yo. Quizás tenga mucho más llegada, quizás y sin quizás. Entonces, este es un problema que requiere para su solución de 3 pasos fundamentales para que la sociedad se comprometa. Y es la sensibilización, la capacitación y la información donde están los medios de comunicación involucrados. Para sensibilizar, bueno, hay que de alguna forma llegarle a la gente. Y para eso muchas veces, lo que se hizo en otros países, se forman lo que llaman vectores de salud. ¿Qué quiere decir? Una persona que no esté vinculada a la salud, o sea, no tiene por qué ser un profesional, ni estar vinculada a la salud, y menos a la salud mental, se lo forma, se lo capacita, como para que se pueda capacitar a otros 10 y cada uno pueda capacitar de esos a otros 10 exponencialmente. Generamos una red nacional, porque este es un país pequeño, 3,5 millones de habitantes, algo muy chiquito, donde de repente las distancias geográficas son también pequeñas. Y si hacemos una red, un tejido a nivel nacional, pero con los agujeritos del tejido bien pequeñitos para que no se nos escapen vidas por ahí. Porque hoy estamos perdiendo vidas, 818 vidas en el año 2022. Sí, tremendo. Uruguay rankea como uno de los países de más alto índice de suicidio en América y rankea a nivel mundial. Es decir, esto no se logró con el fútbol, se logró con los suicidios. Tremendo. Es realmente, Sí, para los que nos dedicamos a esto,
Bien, tuvimos un pequeño problema, sobre todo con lo que tiene que ver con la luz, pero ya estamos de vuelta. Estamos con el doctor psiquiatra Eduardo Katz, director de salud mental de ACE. Bueno, estábamos charlando sobre todo de la importancia de tomar estos temas de salud mental desde un punto de vista más global, que no tenga que ver únicamente con los sanitarios, sino que también involucre a diferentes integrantes de la sociedad y a nosotros mismos, ¿no? Y pensaba, hablando de qué podríamos llegar a ser cada uno de nosotros, en el estigma que carga los problemas de salud mental, ¿no? Y por eso de repente es tan difícil poder hablarlo abiertamente, ¿no? Exactamente, por eso decíamos que, bueno, de tratar de generar vectores de salud, gente que pudiera de pronto, estando bien capacitada y demás, luego de una gran campaña de sensibilización a la población, porque somos una sociedad chica, una sociedad pequeña, una sociedad que tenemos que estar más unidos. Es decir, a ver, tenemos que capacitar, por ejemplo, a la gente, para dar un ejemplo, ¿no?, de recursos humanos, de las empresas. Cuando hay un funcionario, una persona, un ejecutivo que no está de pronto rindiendo lo deseable a los intereses o a los fines de la empresa, Recursos Humanos lo llama y de repente el tirón de orejas. De pronto sería más prudente, si estuviera capacitado, que le preguntara, ¿te está pasando algo? ¿Estás pasando un mal momento? ¿Te noto distinto? Y de esa manera puede pesquisar o captar, antes de que sea tarde, un problema de salud mental y sugerirle que vaya a su prestador, que se atienda, sugerirle que vaya a un terapeuta, a un equipo, a donde fuera, y no que la persona se certifique y después, bueno, uno la pierde un poquito de vista, pero bueno, todo esto requiere de un compromiso muy grande y también de un compromiso político. Porque, a ver, yo siempre lo digo, las enfermedades de salud mental no evolucionan al mismo ritmo que los cambios políticos. ¿Qué quiere decir? Que los vaivenes políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no logramos, hablando con todos los partidos políticos, y lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer, que haya un acto de generosidad donde no se utilice la salud mental como parte de un insumo para ver cómo funciona o qué digo con una calculadora política a la mano, y convertir esto en una política de Estado, que aunque vayan cambiando los gobiernos, sean de esta fracción de la coalición, o sean de la oposición, o sea de lo que sea. Sí, que haya una continuidad. Que haya una continuidad, si no estamos destinados, lamentablemente, al fracaso por más millones de dólares que se inviertan. Nosotros, como decían los viejos profesores, primero nosotros tenemos que prevenir. Si no podemos, tenemos que curar. Y si no podemos, tenemos que consolar. Consolar puede sonar un tanto romántico, pero en realidad está la posvención en el caso del suicidio de la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Hoy por hoy ya no queda alguien que no conozca a alguien o no tenga un familiar o un hijo o un padre de un compañero de trabajo o amigo, vecino, etcétera, etcétera, que no se haya suicidado. Entonces, estamos muy mal en este tema, pero, a ver, en el problema ya estamos. No nos podemos centrar en el problema, tenemos que centrarnos en la solución. Y para eso tenemos que tomar la prevención. Para eso tenemos que incluir no solamente las 4 instituciones que decíamos hoy que vamos a estar trabajando articuladamente, sino incluir otras instituciones, como ser ANEP, porque es muy importante tomar a los chicos, como ser el INAU, en fin, instituciones de la sociedad civil todas, y como hablábamos, las personas, cada una de ellas, en una gran campaña de sensibilización, con capacitación y formación, poder hacer que de alguna forma participen, es decir, que escuchen al otro. Esto es, a ver, es muy similar a lo que pasó con la pandemia del COVID. Lo que pasó con la pandemia del COVID, y parafraseando un colega mío argentino, él dijo, esto es algo que no es un animal doméstico con el que podamos convivir. Esto es una fiera salvaje. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que ponernos un tapaboca? No. Acá tenemos que ponernos un abre oídos. Tenemos que hacer un correcto lavado de manos. No hay que lavarse las manos, hay que involucrarse. Y tenemos que quedarnos aislados en la burbuja. No, tenemos que traer a la persona
a nuestro núcleo con una escucha continente y afectiva que logre de alguna manera involucrarnos como personas, como seres, porque somos seres humanos. ¿Y cuál es nuestro rol en la vida como seres humanos? Lo decía uno de mis profesores, de los cuales tengo un gran recuerdo, Luis Manuel Callejas, un español con el corazón uruguayo, que dio clases en 5 continentes, y él decía, nuestro rol en la vida es servir. Es el servicio. Ahora, para servir, hay que servir, quiere decir que hay que capacitarse. Claro. Y a su vez, sirve el que vale, pero también vale el que sirve. Y quizás aquel que no vive para servir, quizás no sirva para vivir. Entonces, si logramos entender esta lógica de que todos estamos para, de alguna forma, servir, que acá no hay iluminados, no hay gente, a ver, que tenga la cura mágica de este tema. Nosotros vamos a hacer con todo esto un camino, es decir, una hoja de ruta a recorrer, donde todos nos tenemos que involucrar para que quizás en 2 décadas o 3 décadas, porque esto no se va a solucionar de un día para el otro. Estamos hablando de 20 a 30 años. Estamos hablando de 20 a 30 años y de algunas generaciones perdidas, pero que no quede ni uno atrás. Porque como decía muy bien el otro día en una reunión con gente del MIDES y demás, cada uno merece una atención digna. No solamente las personas que nosotros vemos habitualmente, sino, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿no? Y no porque yo haya trabajado más de 3 décadas ahí. Las personas privadas de libertad tienen problemas de salud mental. Si nosotros no los abordamos correctamente, si nosotros no tratamos de generar una rehabilitación para esas personas, ellos van a cumplir su pena. Y cuando terminen de cumplir su pena, van a salir y van a ser vecinos míos, vecinos tuyos, y si salen peor de lo que entraron, nos van a perjudicar. Y hoy por hoy, un PPL, una persona privada de libertad, tiene un costo elevadísimo mensual, estamos hablando de un promedio de $100 diarios, y hay 15.000 personas privadas de libertad. Ese dinero lo podemos invertir en prevención, lo podemos invertir en rehabilitación, lo podemos invertir en curación si es necesario. Porque nosotros, lo que venimos haciendo hace años, y si lo seguimos haciendo, no vamos a obtener resultados diferentes. Vivimos corriendo en forma tal de incrementar la oferta de servicios atrás de la demanda, pero la demanda corrió más rápido que la oferta. Claro. Entonces tenemos que trabajar bajando la demanda. ¿Y cómo se baja la demanda? Con prevención. Es más, vamos a poner el tema del narcotráfico. Nosotros podemos poner, en vez de 26.000, 260.000 efectivos policiales para combatir el narcotráfico. Quizás no lo logren, no lo vayan a poder lograr. Porque mientras haya alguien que consume, va a haber alguien que venda. Quiere decir que yo cierro 10 bocas de pasta base y van a abrir 20. Y el Ministerio de Interior lo tiene clarísimo eso. Entonces tenemos que trabajar con los chicos porque hoy tienen nula percepción de riesgo de lo que significa el uso problemático de sustancias. Entonces prueban a corta edad cuando se quieren acordar porque no tienen noción del riesgo que corren. Por ejemplo, la marihuana. Hoy te dicen en el consultorio, ¿tú te drogás? No, yo no me drogo. Solamente, tomo un poquito de alcohol o consumo marihuana. La marihuana es puerta de entrada a otras drogas, genera trastornos por ansiedad, puede generar una estructuración de la conciencia, es decir, un brote psicótico, una psicosis delirante aguda, y puede llegar a la esquizofrenia. Y es gravísimo. ¿Y se dio ese mensaje? No, no se dio ese mensaje. Entonces, los mensajes tienen que ser claros. Las campañas publicitarias tienen que ser claros. Yo me acuerdo en la época del SIDA, por ejemplo, en los años 80, se había hecho una campaña donde para tratar de alguna forma metafóricamente querer decir que había que usar preservativo, había un individuo que antes de meterse al agua se ponía un traje de buzo. Y la gente no lo entendía porque no era explícito. Entonces la gente decía, tengo miedo de ir a la playa porque me puedo contaminar. Es decir, hay que hablar claro. Hay muchos temas para hablar. Nos quedó obviamente lo de la ley de salud mental. Vilardebó, hubo declaraciones muy fuertes por parte del Sindicato Médico del Uruguay. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno. Con el Vilardebó, ¿qué planes tienen? Con respecto a las declaraciones, hay que sacar 2 fotos. La foto del momento donde se hicieron las declaraciones y la foto del hoy. Voy a hablar primero del momento que hicieron las declaraciones.
hoy en día, a ver, razonemos. Si nosotros tenemos un animal, que puede ser un gato, un animal doméstico, una mascota, un gato, un perro, lo tenemos encadenado, como se dijo, lo maltratamos, como se dijo, se incendian las redes sociales. Y todas las ONG y las protectoras de animales van a salir a publicar. Esto se hace rápidamente público. Imagínense que salgan diciendo algo que las redes sociales estaban quietas, no lo levantó ninguna organización de ningún tipo, que teníamos a las personas encadenadas. No hubieron hecho denuncias. Un integrante de la Sociedad de Psiquiatría llegó a decir que si esto pasa en una institución privada, ya hubieran denunciado. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay pacientes clase A y clase B? Eso es un clasismo ideológico. Los pacientes son todos iguales, sean públicos o privados. Yo no tengo, a ver, una animosidad contraria a la persona, ni la del sindicato médico, ni la de la Sociedad de Psiquiatría. Sí al hilo ideológico, filosófico con el que piensan, porque en ningún momento pensaron, cuando hicieron esas declaraciones en un ámbito que no era el adecuado, que es el ámbito de la prensa, que hay madres, generaron alarma pública, que hay madres que tienen a sus hijos internados en el Vilar de Bo. ¿Y qué le están diciendo a esas madres? Le están generando crisis de angustia, están atentando contra la salud mental. Esa es la foto del antes. Pero vamos a la foto del hoy. Nos reunimos, porque somos gente civilizada, y nos juntamos con la gente del Sindicato Médico Uruguay, nos juntamos con los profesionales del núcleo de base del Vilar de Bo, y nos juntamos también con la gente de la Sociedad de Psiquiatría. Y hoy estamos todos trabajando en conjunto para mejorar algunos hechos puntuales que sí sucedieron, porque bueno, había un médico certificado, perdón, uno de licencia y dos se certificaron. Había faltante de profesionales, eso era un hecho, ¿no? Fue un hecho puntual donde, casualidad o causalidad, uno estaba de licencia y los otros dos se certificaron. Pero no quedaron sin asistencia, fue el propio director del hospital, que es psiquiatra, a esas salas a atender. Pero esta gente, si estaba al tanto de eso, ¿por qué no fueron ellos a atender, que son psiquiatras también? Podían haberlo hecho, porque ellos estudiaron gratis en la UDELAR y hicieron sus prácticas en el Vilar de Bo. Y el presidente de la Sociedad de Psiquiatría, que fue durante 9 meses director de Vilar de Bo, durante su gestión, me permito decir, y no es contra su persona, sino contra su, o sea, haciendo mi lectura de su gestión, no era una cama con pétalos de rosa el Vilar de Bo durante su gestión. No puede venir ahora a hacer denuncia tras denuncia tras denuncia sin aportar nada. Solamente alarma pública, pánico y generar una situación de angustia con una población vulnerable que está pidiendo ayuda. Nosotros estamos trabajando 14, 15, hasta 20 horas diarias. A veces no dormimos de noche con los celulares en las manos. Todo un equipo para ver si hay un problema de gestión, tratar de solucionarlo. Aparte que digan que hay pocos psiquiatras, hay 36 psiquiatras en el Vilar de Bo, 28 de ellos con cargo FAD, quiere decir funciones de alta dedicación, y por si no queda claro, el sueldo de esos psiquiatras son, en los que tienen nocturnidad, 386.000 pesos nominales, que juzgue la gente si esto es mucho o es poco. Como para no salir de la guardia y ir a atender aquella sala que quedó descubierta porque hubo uno que faltó. Eso por un lado. Pero por otro lado, y razonemos en conjunto, hay un colectivo de 800 personas, porque no son los psiquiatras, bajo ningún concepto, los galanes de la telenovela. Hay 800 funcionarios, no médicos, que no solamente no están de acuerdo con estas declaraciones, sino que salieron públicamente a desmentirlas y a decir que eso no era cierto. Entonces son dos colectivos. Pero ¿quién es el que está todos los días con el paciente? El psiquiatra no, la enfermera que le da la medicación, la persona que está en la cocina. Dijeron que la comida era espantosa. Yo como la comida del hospital cuando voy y no me resulta nada espantosa. Y eso es desmerecer la función de un colectivo de trabajadores que con suerte tienen sueldos de 40.000 pesos. ¿Y qué planes tienen para el Vilar de Bo? Porque se va a modificar. Obviamente, tenemos que cumplir con la ley de salud mental, una ley que fue votada unánimemente en el Parlamento sin presupuesto. Imagínense qué característica de ley tiene. Entonces, nos tomó la pandemia,
nos tomó una ley que viene del 2017, tampoco del 2017 al 2020 se hizo mucha cosa, ¿no? Ahora, la ley dice, están las colonias, ex colonias Santín Carlos Rossi y Bernardo Etchepare, que yo tuve la oportunidad de dirigirlas durante 6 meses, tenían en ese momento 2000 y tantos usuarios, hoy tienen 460 por la excelente labor de los funcionarios del equipo de preegreso y egreso y a su vez de desinstitucionalización, cuesta un poquito decir la palabra. Y a su vez en el Vilar de Bo nosotros estamos en estos momentos construyendo para evitar las estructuras asilares monovalentes, va a empezar las obras de 60 y tantas camas en el anexo al Hospital Pasteur, formando parte del Hospital Pasteur como primer puntapié inicial de que el hospital, digamos, englobe a la salud mental como una patología más de las que hay. Pero mientras tanto no se puede cerrar el Vilar de Bo como reclaman de la Sociedad de Psiquiatría, porque la ley lo diga. Porque si tú no tienes un dispositivo alternativo, ¿qué le decís a la gente? Claro. Son 315 camas, no es un juguete, es el único centro de referencia a nivel metropolitano de salud mental. Y para esto hay que decir algo muy importante, que 80 de esas, cuando dicen que no hay lugar y que los médicos no pueden atender porque no tienen lugar donde poner, sí, porque 80 de esas 315 camas son usuarios sociales que no tienen patología de salud mental, tuvieron un problema, lo dejaron de tener, pero los jueces oficiaron que se queden ahí porque no tienen un proyecto de vida. Fuimos nosotros a la Institución de Derechos Humanos a pedir que nos contacten con la Suprema Corte, que hoy nos estamos reuniendo, para que los jueces no oficien porque entendemos que es vulnerar los derechos de la población que una persona que no tenga un problema de salud mental, pero a su vez no tenga vivienda, no es un lugar digno para vivir un hospital psiquiátrico de agudos. Bueno, la verdad que nos quedaron como muchos temas para hablar, súper interesante. Hemos recibido un montón de mensajes, bueno, la gran mayoría de acuerdo con todo lo que ha dicho. Es una gran problemática, así que de repente más adelante lo volvemos a convocar porque, bueno, hay mucho por hacer y mucho también, bueno, para seguir desarrollando. Gracias por acompañarnos. No, por favor, muchas gracias por el espacio, es un gusto y cada vez que me convoquen, aquí estaré. Gracias.